Ok, ahora sí, comenzamos. En el estudio de la semana pasada, estuvimos hablando de madurez espiritual. Casualmente el domingo, la hermana Hulda predicó sobre la entera santificación. Y ahora en este estudio, seguimos en esta misma tónica. Estaremos hablando de santidad, de santificación. Parece que el Señor está tratando con la iglesia, porque vamos a estar 3 semanas alineados con este tema, o 2 semanas alineados con el tema de crecimiento espiritual o madurez espiritual, santidad, santificación, es lo mismo. La madurez espiritual, santidad, santificación es la misma cosa. Podemos decir que la santificación es la práctica de la santidad, de la madurez espiritual. Al final lo que buscamos es modelar en nosotros la imagen de Cristo, que nos vayamos pareciendo cada vez más a Jesús. Eso es lo que buscamos, ¿verdad? Con madurez espiritual, con santidad, con la santificación. Eso es lo que buscamos. Por eso decimos que es al final todas tienen que ver con lo mismo. Modelar en nosotros la imagen de Cristo, que nos vayamos pareciendo cada vez más a Jesús. ¿Y qué es la santidad? La palabra santidad significa literalmente separación. Separación. La santidad requiere que la santidad requiere la separación de una cosa y la dedicación para otra cosa diferente, para Dios. La santidad, la santificación, es un estado de separación para Dios. De hecho, señores, y esto es importante, cuando se refiere al hombre, las palabras santo, santidad y santificación en el Nuevo Testamento, en el original griego, se refiere a la condición de estar separados para Dios, consagrado a Dios. Eso es lo que quiere decir estas 3 palabras: consagrado a Dios, santo, santidad, santificación. Es decir, santo es todo lo que entra en una relación particular con Dios, después de haber sido separado de todo lo demás. El apóstol Pablo usa en sus cartas el término santo como un saludo. Por ejemplo, a los santos de la iglesia de Éfeso, por decir algo, dice Pablo en su carta. O sea, él está queriendo decir en el original griego a los consagrados de la iglesia de Éfeso, a los que se han consagrado a Dios en la iglesia de Éfeso. Eso es lo que vemos cuando en las cartas vemos que dicen a los santos de tal iglesia. Eso es lo que quieren decir, a los que se han separado, a los que se han consagrado a Dios. También ser santo, tener santidad, santificarse, transmite la idea de mantenerse separado de lo impuro, porque está dedicado a Dios, a tener limpieza y pureza. Es en este sentido que hoy utilizamos esas palabras para referirnos a la pureza o perfección en la conducta de una persona. Por eso oímos decir, oye, ese tipo es un santo, refiriéndose a su condición moral. Pero en el original griego lo que significaba es separarse o congregarse a Dios. Eso cuando leemos el Nuevo Testamento y vemos esta palabra refiriéndose al hombre, refiriéndose, ¿verdad?, a los de la iglesia, es eso,
consagrados, se han consagrado o se han separado para Dios, para tener una relación con Dios. Ese es el significado del término santo, santidad y santificación en el Nuevo Testamento. Cuando se refiere al hombre, recuerden. Cuando llegamos a Cristo y le recibimos como nuestro único Señor y Salvador, inmediatamente somos desconectados del reino de las tinieblas y conectados al reino de Dios. Como dice Colosenses 1, del 13 al 14, el cual, refiriéndose a Dios, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es en este trabajo de separación o llevar lejos al hombre arrepentido que comienza la obra de santificación. El proceso de santificación comienza con el nuevo nacimiento cuando aceptamos a Cristo. Y está llamado a permanecer en continuo progreso hasta el día de nuestra glorificación final, cuando estemos finalmente libres de las debilidades de nuestra naturaleza carnal, morando con Dios por los siglos de los siglos. Bajo eso que hemos visto, de esta manera podemos hablar de tres estados interrelacionados de santificación en la vida del creyente. Se lo menciono por si lo ven, para que sepan que se habla de tres estados de santificación. Primero, santificación inicial o posicional. Segundo, santificación progresiva o experimental. Y tercero, santificación final o glorificación. ¿De qué estamos hablando? Vamos a hablar brevemente de cada uno. La santificación inicial o posicional. En el preciso momento en que recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, Dios comienza a vernos sin pecados, porque nos ve a través de Cristo, quien nunca pecó, quien pagó el precio de nuestro rescate y por quien tenemos entrada libre a la santa presencia de Dios. A eso se le llama santidad posicional o inicial. Inmediatamente recibimos a Cristo, ¿verdad? Tenemos la santificación posicional, inicial. Iniciamos, ¿verdad? Dios nos ve santificado porque nos ve a través de Cristo. Eso es lo inicial. Entonces, luego hay una santificación progresiva. La santificación es algo que continúa durante toda nuestra vida cristiana. Toda nuestra vida cristiana dura la santificación. Es lo que estamos viviendo hoy, lo que ya hemos aceptado a Cristo. Estamos viviendo la santificación progresiva y estaremos en ella hasta el final de nuestros días. Por eso es de esta santificación que estaremos hablando en este estudio de la santificación progresiva, ¿verdad? Todo porque nuestra vida a partir de que aceptamos a Cristo. Esa santificación progresiva. La vida del creyente incluirá continuo crecimiento en santificación. Es ir cada vez pareciéndonos a Cristo. Por eso es un continuo luchar con nuestra naturaleza pecaminosa y vamos a estar hablando de eso más adelante. El tercer estado sería la santificación final o glorificación. La santificación nunca quedará completa en esta vida terrenal. Nunca quedará completa en esta vida terrenal. Este proceso solo quedará completo el día que seamos llevados a la presencia de Dios
a través de la muerte o el día que Cristo venga por la iglesia, para llevarla a vivir al cielo por siempre. Esos son los tres estados, ¿verdad? Entonces, conocidos estos estados, estaremos hablando de la santificación progresiva en lo que continúa, porque es lo que se refiere, ¿verdad? Desde el momento en que aceptamos a Dios. Y para toda nuestra vida cristiana. Y podemos decir que la gente se ha equivocado al interpretar la santidad como el comportamiento perfecto, libre de defectos y errores. Esto no es así. Vivir en santidad es entregarse. Entregarse, mire que estoy subrayando ese verbo. Vivir en santidad es entregarse a cumplir aquellos mandamientos que Dios nos da y que nos transforman cada día. En la Biblia no encontramos hombres perfectos. Lo que sí encontramos son hombres que se han consagrado a Dios para vivir una transformación constante, como el barro en las manos del alfarero. Eso es lo que encontramos en la Biblia. Hombres que han decidido consagrarse, han puesto su empeño, ¿verdad? Han tomado la decisión, se han comprometido a consagrarse a Dios para vivir una transformación constante. Eso es lo que encontramos en la Biblia y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, comprometernos, consagrarnos a Dios. Ahora, señores, ¿por qué necesitamos la santificación? ¿Por qué necesitamos la santidad? Existe una realidad y es que nuestra naturaleza pecaminosa, el viejo hombre, induce a los creyentes a pecar. Repito, señores, la naturaleza pecaminosa, el viejo hombre, en la Biblia se habla de varias maneras. Pecado original, naturaleza pecaminosa, viejo hombre, pecado innato, induce a los creyentes a pecar. Eso es una realidad. Recuerden que tuvimos un estudio sobre el pecado y ahí hablamos abundantemente de eso. Hablamos de la caída del hombre en ese estudio y del pecado. Cómo nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron y perdieron su relación con Dios, decíamos en ese estudio. Esta inclinación para pecar, esta naturaleza pecaminosa, la heredamos toda la humanidad, pues todos pecamos. Como dice la Biblia, no hay justo ni siquiera uno. Todos hemos pecado, todos hemos pecado. No hay justo ni siquiera uno. Por eso Cristo tuvo que venir y morir en la cruz para perdón de todos nuestros pecados y restaurar nuestra relación con Dios. Eso lo dijimos también. Ahora bien, señores, aunque todos nuestros pecados son perdonados, seguimos teniendo esa inclinación a pecar, esta naturaleza pecaminosa, ese viejo hombre. Pero podríamos pensar, oye, ¿por qué cuando venimos a Cristo no nos fue quitada esa naturaleza pecaminosa? Pueden hacerse esa pregunta. ¿Por qué cuando venimos a Cristo, verdad, somos perdonados? Nuestros pecados son perdonados. ¿Por qué también no fue quitada esa naturaleza pecaminosa, esa inclinación a pecar?
Para eso, mis hermanos, Cristo nos tendría que quitar el libre albedrío. Nos tendría que quitar la capacidad de elegir y dejaríamos de ser imagen de Dios. Pasaríamos entonces a ser autómatas o un robot. Pasaríamos a ser, si Cristo nos quitara el libre albedrío, ¿verdad? Entonces pasaríamos a ser robot. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que seamos imagen de Él. Por eso tenemos libre albedrío. Por eso nos dio la capacidad de elegir con el libre albedrío. Y por eso Dios espera que nosotros elijamos bien y lo elijamos a Él. Él espera eso. Él hace más con esto por su infinito amor. Él hace más con esto que a tener un ejército de robots, de autómatas, sin decisión de elegir, sin decisión de elegir. Él quiere que lo elijamos, que por amor a su nombre, ¿verdad? Que por amor a lo que ha hecho, lo elijamos. Por eso nos da el libre albedrío. Pero hay una buena noticia. Cuando venimos a Cristo, somos facultados a que ya el pecado no se enseñoree en nosotros. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo lo iremos logrando? Bueno, con la ayuda del Espíritu Santo vamos a hacer eso. A través de la santificación, a través de la santidad, a través de irnos consagrando cada vez más a Dios. La santidad, la santificación, es la disciplina que nos ayuda a luchar contra esa naturaleza pecaminosa a través de llenarnos del Espíritu Santo, de dejar actuar en nosotros al Espíritu Santo. Esto es importante y se lo repito. La santidad, la santificación, es la disciplina que nos ayuda a luchar contra esa naturaleza pecaminosa a través de llenarnos del Espíritu Santo, de dejar actuar en nosotros al Espíritu Santo. Cada vez más debemos dejar que el Espíritu Santo vaya produciendo fruto en nosotros, que vaya trabajando en nuestra mente, que se vaya llenando de Él. Así lograremos que nuestros pensamientos vayan alineados al bien. La idea es ir vaciando nuestra mente de amarguras, malos deseos, envidias, chismes, orgullo, hipocresía, avaricias. E irnos entonces llenando de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Esto requiere de nosotros una entrega, es una disciplina, requiere de nuestro compromiso, señores. Esto requiere de nosotros una entrega, es una disciplina, requiere de nuestro compromiso esto. Algo que tenemos que tener en cuenta es que la santidad demanda que aquello que ha sido separado, que ha sido santificado, que ha sido consagrado, se conecte a nuevas cosas como amistades, ambientes, hábitos, lugares, pensamientos, formas, costumbres y comportamientos. Debemos dejar las cosas que nos impiden consagrarnos a Dios. Debe haber un cambio. Eso es importante. Aquellas cosas que nos impiden consagrarnos, debemos de irla dejando. Debe haber un cambio.
en el ambiente, en los hábitos, en los lugares, pensamientos, en las costumbres, en el comportamiento. Debe haber un cambio. Pero no malinterpretemos esto. Esto no quiere decir que seamos enemigos de las personas que no están consagradas de ninguna manera, pues no estaríamos en afinidad con el mandato de Jesús del amor al prójimo y el ir a predicar el evangelio. Si no, señores, ¿cómo ayudaríamos a nuestros hermanos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de clase, a nuestros compañeros de trabajo a conocer a Cristo? Como dicen, debemos estar en el mundo, pero no, estar consciente de que debemos estar consagrados a Dios, ¿verdad? Debemos de ser, como dice la misma palabra, esa luz. Debemos de dar testimonio, ¿verdad? Debemos de dar testimonio. Como dice 2 Corintios 7:1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y para eso tenemos toda nuestra vida cristiana, para ir perfeccionando, ¿verdad? La santidad. Como ya hemos dicho, el proceso de santificación comienza con el nuevo nacimiento, cuando aceptamos a Cristo, y está llamado a permanecer en continuo progreso hasta el día de nuestra glorificación, cuando estemos finalmente libres de las debilidades de nuestra naturaleza carnal, morando con Dios. Ahora, señores, existen hábitos, porque es una disciplina lo de la santidad, ¿verdad? ¿Existen hábitos que me ayuden en el proceso de santificación? Sí, y son los mismos que estudiamos la semana pasada cuando hablábamos de crecimiento espiritual o madurez espiritual. Como santidad, madurez espiritual, es lo mismo, ¿verdad? Son los mismos hábitos. ¿Y cuáles son esos hábitos? Algunos que no estuvieron la semana pasada. Y los que estuvieron, se los repito, estudiar la palabra de Dios, la Biblia, pasar tiempo en oración y congregarse. Esos son 3 hábitos, ¿verdad? Hay más, pero esos son 3 hábitos que debemos tener en el proceso de santificación. Y vamos a hablar rápidamente de esos hábitos. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bellísimo el efecto, ¿verdad? Estas palabras del escritor de Hebreo y lo que hace. Dice que la palabra es viva y eficaz. Y es viva y eficaz porque la palabra de Dios produce efecto en nuestras vidas cuando la estudiamos y la obedecemos. La palabra de Dios es nuestro alimento. Muchos creyentes pasan días sin alimentarse con este alimento y crecen débiles, incapaces de enfrentar los dardos del maligno. Pero señores, ¿cómo va a ser la palabra de Dios lámpara a mis pies, como ella dice, si no la leo? ¿Y cómo será lumbrera mi camino si no la estudio? El segundo hábito, pasar tiempo en oración. Cuando oramos,
ejercemos uno de los privilegios más hermosos que Dios ha dado a sus hijos, hablar con nuestro Padre, tener comunión con Dios. Jesús pasaba tiempo en oración, como dice Marcos 1:35, refiriéndose a Jesús. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesús disfrutaba intensamente la comunión con el Padre y quiso dejar ese modelo de compromiso con la oración para que nosotros, sus siervos, viéramos y lo imitáramos. El tercer hábito es congregarnos, como dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veamos que aquel día se acerca. La iglesia cristiana nació, se formó y se desarrolló sobre la base de la comunión de los hermanos, y esta comunión se daba mediante la oración, partir el pan y estudiar la palabra en una dinámica congregacional, perdón. Y señores, como dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, les dejo 3 imágenes de lo que va haciendo en nosotros la santidad, ¿verdad? Cuando nos comprometemos a la santificación. ¿Qué va haciendo en ese transcurrir de nuestra vida cristiana? Si dejamos, ¿verdad? Si nos llenamos del Espíritu Santo, si dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, vamos a ver 3 imágenes que nos ayudan a entender. Y aquí tenemos la primera imagen, ¿verdad? La mente de una persona. Aquí vemos nuestra mente cuando aceptamos al Señor. Dice la palabra que somos sellados por el Espíritu Santo. Se convierte en nuestro ayudador y guía el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está representado por ese círculo azul que ven. También vemos un círculo rojo que representa nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra inclinación a pecar, el viejo hombre, como también se le llama. Ahí en ese círculo rojo, en esa naturaleza, ¿verdad? Pecaminosa, en esa inclinación a pecar que tenemos, están esos pensamientos de envidia, orgullo, vanidad, avaricia, mentira, engaños, odio, etcétera, etcétera, etcétera. La lista es larga, realmente. Eso es lo que queremos significar con estos 2 círculos dentro de nuestra mente. El Espíritu Santo, ¿verdad? Batallando con nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, la segunda imagen que vemos, la segunda lámina, vemos que la parte que le corresponde al Espíritu Santo va en aumento y la naturaleza pecaminosa va disminuyendo, significando esto, que va teniendo menos influencia en nuestro pensamiento. Eso es lo que queremos dar a entender. Como el Espíritu Santo es nuestra guía, ¿verdad? Y estamos dejándolo actuar en nuestras vidas, van creciendo, ¿verdad? Va creciendo, nuestros pensamientos van siendo guiados por el Espíritu Santo, y entonces la naturaleza pecaminosa, los pensamientos que tienen que ver con esa raíz, ¿verdad? Del viejo hombre, naturaleza, de esa inclinación a pecar, va disminuyendo. Y vamos a ver la tercera lámina. En la tercera imagen, el crecimiento de la parte que domina el Espíritu Santo sigue en aumento. Lo seguimos dejando actuar en nosotros. A este nivel, los pensamientos en nuestra mente están más alineados al bien, más alineados a Dios. Por eso decimos que si nos comprometemos y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, el pecado ya no se enseñorea en nosotros.
Algo importante que vimos en este estudio es que esta tarea es para toda nuestra vida, ¿verdad? La santidad es una tarea para toda nuestra vida cristiana. Es un continuo crecer, un continuo parecernos, ¿verdad? A Cristo, como ya dijimos. Y otra cosa que vimos es que aunque la naturaleza pecaminosa va decreciendo en la medida que crece la santidad, nunca desaparecerá completamente. Esto solo será posible cuando Cristo vuelva y nuestros cuerpos sean glorificados. Solamente ahí seremos despojados de este cuerpo y entonces tendremos, ¿verdad? Un cuerpo glorificado. Ahí ya se acabará y no necesitaremos ya, ¿verdad? Eh, Estar esforzándonos ya. La santidad será todo, ¿verdad? Estaremos en santidad. Así que, señores, con estas tres imágenes, espero que hayan comprendido el efecto que tiene la santidad, la santificación en nuestras vidas, ¿verdad? En nuestra mente, en nuestros pensamientos, cómo nos ayuda a que ya el pecado no se enseñoree en nosotros. Pero para eso debemos comprometernos, ¿verdad? Debemos dejar al Espíritu Santo que tome control de nuestra mente. Así que, señores, la exhortación de hoy para todos los que hemos aceptado al Señor es un llamado a la santificación, un llamado a la santidad. Comprométete a ir cambiando, a ir renovando tu mente, a dejar que el Espíritu Santo trabaje en ti. La iglesia no es un club. Ser seguidor de Cristo exige compromiso, compromiso. Estudia tu Biblia, pasa tiempo de calidad en comunión con Dios. Y si todavía no has dado el paso de fe, no has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, recuerda, hoy es el momento oportuno, hoy es el día de salvación. Con esto, señores, concluimos el estudio sobre la santidad, la santificación. Inicio de nuevo el video. David. Realmente súper interesante este estudio de hoy, muy necesario, un tema que tenemos que hablarlo bien a menudo dentro del grupo, no solamente de los no creyentes, sino también de todo aquello que ya pertenecemos al cuerpo de Cristo, porque se nos olvida. Y se me ocurre una primera pregunta, Plinio, antes de que pasemos a las preguntas. ¿Quién estamos llamados a ser santos? Perdón. Esta a mí. Sí, No, todos. ¿Y a partir de cuándo comenzamos? Ok, acepté a Cristo. ¿A partir de cuándo comienzo ese camino hacia la santidad? Inmediatamente acepté a Cristo. Y algo muy interesante de nuestra vida cristiana completa. Y algo muy interesante de esto es de que es un bienestar, no es para solamente alcanzar el cielo, sino que viviendo una vida santa aquí en la tierra, nosotros vamos a gozar de un montón de beneficios, de bendiciones. Si leemos este texto de nuevo, por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, o sea, en nuestro cuerpo aquí en la tierra, ni obedezcan sus malos deseos. Cuando nosotros buscamos esa santidad y llegamos a ese punto tal, como dice nuestra fuente doctrinal, la entera santificación, que ya el pecado no nos gobierna, son muchísimas las cosas que uno se libra. Por ejemplo, cuando estamos en el mundo, como hablábamos el domingo en la predicación, y ustedes, la gente que se emborrachaba, oiga, cuánta vergüenza y cuántas cosas hace la gente cuando está metido en el efecto del alcohol. Si
Si usted está en el mundo y esa gente que tiene 2 y 3 mujeres por ahí, ¿cuánto lío usted se mete por no estar buscando lo que no se le ha perdido? Y así mismo, por el contrario, cuando uno se acerca a los caminos del Señor y comienza a buscar y comienza a caminar ese proceso de la vida en santidad y comienza a impedir que el pecado no gobierne. Mira, hermano, son muchas las cosas que uno se libra y son muchos los problemas que uno se evita aquí en la tierra. No tenemos nosotros que llegar al cielo para comenzar a vivir una vida santa, una vida gloriosa, una vida plena, una vida en libertad. Eso es lo que realmente el Señor quiere en cada uno de nosotros. Amén. Así que vamos a pasar a la parte del examen. Voy a quitar aquí la pantalla de Plinio para entonces, vamos entonces a la encuesta de hoy. Ok, la pregunta de hoy, dice la primera pregunta, la palabra santidad, santo y santificación en el original griego significa separación, consagración. Usted va a contestar sí o no. Perdón. El propósito, la segunda pregunta, el propósito de la santificación, de la santidad, es que nos vayamos pareciendo cada vez más a Jesús. Usted va a contestar sí o no. Tercera, elija la palabra correcta que completa la siguiente frase. La santificación es algo que raya, ahí usted va a poner la palabra, ¿verdad? Usted va a elegir, perdón, la palabra. Durante toda nuestra vida cristiana. Entonces la opción es termina y continúa. Cuarta pregunta. Elija la palabra correcta que completa la frase. La santificación, la santidad, nunca quedará raya en esta vida terrenal. La opción completa y la opción B iniciada. Oigan bien esta pregunta. La santificación, la santidad, nunca quedará en esta vida terrenal. Usted elige completa o iniciada. Quinta pregunta. Elija la palabra correcta que completa la siguiente frase. La naturaleza pecaminosa del hombre induce a los creyentes a las opciones son hablar la verdad, ir a la iglesia, conectarnos con Dios y pecar. Y la última pregunta dice, la santificación, la santidad, es la disciplina que nos ayuda a luchar contra nuestra naturaleza pecaminosa a través de llenarnos del Espíritu Santo. Y cuando hablamos de llenarnos del Espíritu Santo, lo que queremos decir es de dejar trabajar al Espíritu Santo. Llenarnos, ¿verdad? Del Espíritu Santo, eso es lo que consideramos. Dejarlo trabajar a Él, dar fruto, dejarlo que dé fruto en nosotros, ¿verdad? Y bueno, van 13 de 18, anímense, ya van el 72% que votaron. Anímense, vamos llegando al minuto 3 casi. 14, 15, perfecto, ya subimos al 83%. 88% ya tenemos. Bien. Vamos a ver entonces, hermano, los resultados, cómo estamos en esta evaluación de hoy. La palabra santidad, santo y santificación en el original griego significa separación, consagración. Todo el mundo contestó que sí. Perfecto, tuvieron la idea, ¿verdad? Que ahí no quieren decir que uno, el santo que hoy día conocemos, uno que está, wow, es tipo un santo, es tipo un consagrado, está separado, ¿verdad? Para Dios. Y que no nos olvidemos, Plinio, de la aclaración que hiciste en el medio del estudio, de que esta separación no significa que nos vamos a ir al último de una montaña, a un monasterio, a vivir allá ajeno. No, es una separación espiritual, es una consagración con Cristo. Pero tenemos que seguir viviendo aquí para seguir nosotros siendo ejemplo
para seguir predicando el mensaje de salvación. No que usted va a llegar a la primera reunión familiar, señores, se me van para allá toditos, que ya ustedes no son santos y yo sí. Eso no es lo que dice la Biblia. Es que aunque no somos del mundo, estamos en el mundo. O sea, estamos ahí, seguimos viviendo con nuestros familiares, pero nuestra forma de conducirnos, nuestra manera de hablar, lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos, entonces se va a ir separando, se va a ir consagrando hacia esa vida espiritual. Claro, y la idea es, ¿verdad? Que conquistemos, ¿verdad? Conquistemos, que conquistemos a las personas. ¿Y cómo lo vamos a conquistar si no hablamos con ellos? Si nos separamos, si dejamos de juntarnos, ¿verdad? Si dejamos de predicarle, de llevarle la palabra. De esa es la única forma. Y otra cosa más es cómo ponemos en acción el amor. Es muy bonito, ¿verdad? Si tú tuvieras apartado, ahí donde nadie te molesta, oye, así sí es bueno. No, es la candela. Por eso Cristo dice, oye, Señor, no lo saque del mundo, protégelo, protégelo. Y lo que faltó decir, que yo se lo pongo, y que den testimonio y que conquisten al mundo, ¿verdad? Eso es lo que queremos decir cuando decimos consagrado. Ok, el propósito de la santificación, santidad, es que nos vayamos pareciendo cada vez más a Jesús. Todo el mundo contestó que sí. Elija la palabra correcta que completa la frase. La santificación es algo que continúa durante toda nuestra vida cristiana. Perfecto, el 93% contestó. Es continua, señores. La santificación, como dijimos en el estudio, es algo que continúa durante desde que aceptamos al Señor, durante toda nuestra vida cristiana, estamos llamados a santificarnos, a tener santidad, ¿verdad? Eso es lo que nos va a ayudar a que el pecado no nos gobierne, no se enseñoree en nosotros. Elija la santificación, la santidad, nunca quedará completada en esta vida terrenal, como lo dijimos, señores. Aunque mientras más y más nos vamos pareciendo a Cristo, ¿verdad? Mientras más y más nos comprometamos, estemos dejando al Espíritu Santo actuar en nosotros, la realidad es que aunque va disminuyendo, nunca terminará completamente esa raíz de inclinación a pecar, de naturaleza, ¿verdad? Pecaminosa. Eso solamente llegará a ser cuando estemos ya en el cielo, cuando venga el Señor y nos glorifique, ¿verdad? Abandonemos ya, tengamos un cuerpo glorificado, mejor dicho. La naturaleza pecaminosa del hombre induce a los creyentes a pecar. Vuelvo y repito, señor, esto, porque ahí hubieron dos personas que contestaron conectarse con Dios. La naturaleza pecaminosa, el viejo hombre, la inclinación al pecar. La naturaleza pecaminosa del hombre nos induce a los creyentes a pecar. Nos induce a pecar. Estamos hablando de la naturaleza pecaminosa, no de la santidad. Que creo que ahí fue que se confundió la persona. Y por último, la santificación, la santidad es la disciplina que nos ayuda a luchar contra nuestra naturaleza pecaminosa a través de llenarnos del Espíritu Santo. Todo el mundo contestó que sí. O sea que aparentemente se entendió el estudio. Qué bueno. David.
Muy bien, perfecto. Realmente súper interesante y bien edificante. Eh, Qué bueno es cuando uno puede estudiar estas enseñanzas tan profundas que a la vez son sencillas. Y vemos, hermanos, que queda respondida la pregunta inicial del estudio. ¿Qué creen ustedes? ¿Realmente podemos llegar nosotros a ser santos? Aunque dice que un proceso continuo es un proceso. Tenemos que iniciar, tenemos que afanarnos, tenemos que esforzarnos. Y aquí vemos cómo el estudio también nos da esas pistas, nos da las señalizaciones de cuáles son los pasos que tenemos que dar hacia esa santidad. ¿Qué es lo que nos resta a nosotros ahora? Bueno, seguirlo, continuarlo, hacer esos ejercicios de lugar, tratar uno cada día de parecerse más a Jesús, procurar entre nosotros esa santidad. Amén. Amén, así es. Si alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta, una lagunita que le quedó por ahí, bueno, pues este es el momento. Creo que con la imagen, definitivamente, una imagen vale más que 1000 palabras. Sellamos ahí. La, creo que la imagen nos dan una idea, ¿verdad?, de lo que es la santificación en nuestra vida, la santidad, cómo va dominando, ¿verdad? Cómo va dominando y todo está ahí en la mente, ¿verdad? Todo ocurre en la mente. Y la idea es esa, ¿verdad? Que el pecado no nos gobierne. Y eso solamente lo hacemos a través de esta disciplina, ¿verdad? A través de la santificación, a través de la santidad. Que es uno, como dijiste David, como dijo Hulda el domingo pasado, es una de las doctrinas, es una de las doctrinas de que no que dijo por primera vez, sino que trajo de nuevo John Wesley, ¿verdad? El creador del metodismo. Es una bandera del metodismo, esto de la santificación. Y todo esto inicia con una decisión. Primeramente tomamos una decisión de seguir a Jesús y luego entonces viene esa decisión de nosotros querer ser santos. Y como es una decisión, así como decía Plinio en el estudio, en base a nuestra libertad de elegir, nuestro libre albedrío, como se le llama, entonces vamos a decidir, hermanos, seguir a Cristo. Vamos a decidir buscar esa santidad, porque realmente son muchos los beneficios, son muchas las bendiciones, y es un requisito fundamental para alcanzar la gloria eterna. Así que le agradecemos, hermanos, si no tenemos ninguna inquietud de estar aquí presentes y puntuales en esta noche. Le pido excusas otra vez, porque dentro de la plataforma de Zoom que usamos, han puesto alguna medida de seguridad y está otra vez obligatoriamente el molestoso sala de espera. Y por eso cada vez que alguien se conecta necesitamos admitir, pero esperamos que sea pasajero. Les invito, mis hermanos, al culto de oración el próximo viernes. Si alguno tiene algún motivo de oración, no se quede, invite a otro. Era muy lindo cuando nos conectábamos todos los días a orar y cuántos motivos traíamos. Sigamos buscando al Señor y vemos que ese es uno de los ejercicios también de procurar la santidad, es la oración. Así que el próximo viernes nos damos cita en nuestro culto de oración. Hoy les anuncio que esta mañana falleció el hermano de nuestra hermana Carmen Luisa, que habíamos estado orando por él, el señor Víctor. Pero entendemos que es la voluntad del Señor. Él había sufrido un accidente automovilístico a principio de año y todo este año fue realmente muy doloroso y muy afanoso, tanto para él como para su familia. Y entendemos que el Señor quiso llevárselo y ahora está en un mejor lugar, un lugar de descanso, donde dice su palabra que allí no hay dolor, no hay condenación. Y aunque nos entristece, también nos alegramos de que él haya alcanzado salvación. Así que vamos a terminar en esta noche, mis hermanos. Gracias una vez más a todo el que se conectó. Y vamos a poner en ejecución, en ejercicio, esto que hemos aprendido hoy. Vamos a buscar la santidad, porque eso es lo que Cristo quiere en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Así que le voy a pedir entonces, si alguien voluntariamente quiere abrir su micrófono
y terminar en oración en esta noche, así que siéntase en la libertad de hacerlo. ¿Quién se anima? Amén. Amén. Gracias, Señor, te damos por esta hermosa noche. Gracias, oh Jesús, porque tú nos permites una vez más, oh Dios, conocer, oh Dios, de tu palabra, oh Jesús. Te damos gracias, Señor, por nuestro profesor. Gracias, Señor, porque tú has puesto en él esa chispa, oh Dios, y ese deseo de poder ayudarnos, Señor, a entender, oh Dios, tu palabra. Te damos gracias, Señor, también porque estamos aquí, Señor, deseoso de conocerte más, oh Dios, y de saber de ti, oh Jesús. Ayúdanos, Señor, cada día a poder, Señor, comprender tu palabra y a tener, Señor, ese deseo, Dios, de escudriñarla, y no solamente, Señor, así, sino también que la pongamos en práctica, oh Dios, en nuestras vidas, que podamos ser ejemplos, Señor, a aquellas personas que aún no te conocen, oh Dios. Te damos gracias, Señor, por esta noche. Mira, Señor, que tengamos una feliz noche y que podamos, Señor, dormir bien, oh Dios. Te damos gracias, Señor, una vez más porque pasamos un día bien, oh Dios, y te damos gracias, Señor, por eso. Bendice, Señor, a cada uno de los hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, mis hermanos, pues mucha bendición.